El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. A El Convite, programa radial de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Y bueno, les cuento que nosotros nos estamos internacionalizando, eso es maravilloso. Estamos también moviéndonos por los saberes ancestrales y la ruralidad que también hace parte de la historia latinoamericana, como la nuestra, latinoamericana. Y hoy nos hemos ido a la zona del centro de nuestro Latinoamérica. Bueno, uno no debe decir que hay un país más importante que otro, pero cuando en el corazón de uno hay un país que le resuena mucho, pues eso se vuelve importante. Hoy nuestro invitado es México, un país que queremos mucho. Yo lo quiero mucho, pero yo sé que no solo yo, sino muchos colombianos tenemos un vínculo muy especial con esta hermana nación, y con los mexicanos y parte de su cultura. El programa de hoy se llama Día del Maíz, Movimiento Mexicano por la Cultura y la Salud. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, pues sabemos que una de las universidades más importantes de Latinoamérica es la UNAM, Universidad Autónoma de México, y que se ha hecho conocer por muchas cosas, y hoy tenemos invitadas de la UNAM porque allí se gesta una lucha por la defensa del maíz propio, un movimiento que nace en el 2009, ya hace 16 años, siguiendo pasos de otro movimiento que se denomina Sin maíz no hay país. El Día del Maíz en la UNAM lleva pues como bandera la reivindicación de la siembra tradicional y obviamente pues una distancia contra el maíz transgénico, que claramente pone en riesgo no solo la ancestralidad del cultivo del maíz, sino la salud de los mexicanos, y que de alguna manera pues hacer este ejercicio de salvaguardar el maíz propio representa no solamente una forma de cultivo, sino la historia y la memoria del pueblo mexicano. ¡Échale, mijo! Bien, voy a presentar entonces, pero antes de empezar quiero enviarle un saludo, claro, a la gente que nos escucha, un saludo a las emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, la emisora campesina en Inzacauca, un abrazo grande para ustedes, como siempre en todos estos convites, y bueno, que ojalá les resuene este tema hoy, porque ustedes también son salvaguardadores de semillas allá en sus territorios. Quiero contarles entonces quiénes son nuestras invitadas, dos mujeres muy valiosas. Voy a empezar por María Guadalupe Cortés Osorno. Ella es licenciada en comunicación, maestra en trabajo social y técnicas informáticas, es guionista de radio también, de televisión, de cine. Ella es escritora de teatro, es profesora de la UNAM hace 25 años, participante en el Colegio Nacional de los y las Trabajadores Sociales Mexicanos,
en alianza con Salud Alimentaria y la colectiva por el Día del Maíz, que es de lo que hablaremos el día de hoy. Además forma parte de Arte, Lazos y Tejidos, y bueno, ella realiza un trabajo muy lindo de escritura para sanar con mujeres sobrevivientes al cáncer. Guadalupe, un abrazo acá desde nuestra fría Bogotá para ti hasta allá, hasta México. Bienvenida. Muchas gracias, qué gustísimo estar conectados con nuestros hermanos colombianos, con también un pueblo muy cercano a nosotros por muchas circunstancias, ¿verdad? Somos hermanos latinoamericanos, bueno, y su música acá está en todas las fiestas, en todo el ámbito, festivo, ¿no? Que es muy recurrente. Nosotros los mexicanos decimos, buscamos un pretexto para bailar también. Y bueno, pues eso y todos los puntos que nos tocan, ¿no? Que nos hermanan. Claro que sí, Guadalupe, entre ellos la música y entre ellos este tema también de la agricultura propia, que es parte, digamos, también de varias discusiones acá en Colombia. Nos acompaña también Montserrat González Montaño. Ella es licenciada y maestra en Trabajo Social de la UNAD, donde además actualmente es profesora de carrera y de práctica comunitaria, participante del Colegio Nacional de los Trabajadores Sociales Mexicanos en alianza con Salud Alimentaria y el colectivo del Día del Maíz. Elaboró en el Centro Médico para los Reclusorios del DF, en la Escuela de Orientación para Varones, Secretaría de Gobernación, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro Interdisciplinario de las Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es autora y coautora de libros y artículos sobre el trabajo social, comunitario, ambiental, la educación socioalimentaria y la defensa de nuestros maíces. Qué bonito eso. Bueno, tremenda hoja de vida las que tenemos hoy en este programa. Montserrat, bienvenida a Colombia a través de estos micrófonos. Pues muchas gracias por la invitación. Igual que Guadalupe, me estoy acordando de Colombia. Estuvimos en Quindío, Armenia, también para hablar sobre la defensa del territorio. Me gustó mucho la zona del café, riquísimo, y los compañeros y compañeras de la Universidad de Quindío, y luego en Cajamarca, qué bonita historia, ¿eh? Yo los felicito por todo el trabajo que han hecho por la defensa también del territorio, ¿no? Un país megadiverso, culturalmente, biológicamente, de agua, de cielo, de territorio, todo, ¿no? Montaña. Muchas gracias, Adriana. No, a ustedes por estar acá con nosotros, además por darnos estas palabras tan bonitas para nuestro país, para nosotros muy, muy enriquecedor poder contar con ustedes el día de hoy acá, además porque parte, digamos, importante justo de ese discurso de la defensa del territorio, de esto que nos conlleva un poco a reconocernos en nuestra historicidad y en nuestra memoria, tiene que ver con nuestra gastronomía, una gastronomía muy particular. Y yo quisiera que empezáramos por ahí para luego entonces ahí sí llegar a un poco el movimiento que es el Día del Maíz. Y en ese sentido quisiera pedirles un poco como de contexto, no sé, Montserrat, si a partir de todos estos textos que tú has escrito, todo este trabajo investigativo tan maravilloso, nos puedas dar como un contexto de lo que significa la siembra del maíz en México y un poco la historicidad también de esa variedad de maíz. Sabemos, por ejemplo, claro, un poco por la fuerza de la gastronomía, que en Perú, por ejemplo, hay muchos tipos de maíz, ¿no? Pero como escuchando un poco sobre lo que ustedes vienen trabajando y demás, allí en el detrás de cámaras hablábamos un poco de ese contexto tan amplio también de diversidad de maíz y de la manera también como se constituye el maíz mexicano. Entonces, no sé si empezamos con un poquito de contexto sobre esto. Bien, entonces, pues nuestra historia es larga, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar sobre la defensa de esta semilla, poco sabíamos. Creo que la disfrutábamos más cotidianamente, ¿no? Porque diariamente comemos maíz aquí, los 240 millones que somos, si no mal recuerdo, consumimos pues alrededor, por ejemplo, de medio kilo de tortillas promedio. Es una tortilla deliciosa de un maíz muy variado, ¿no? Principalmente del maíz blanco. Y la historia del maíz data pues de cerca de 8,000 años de domesticación, que es lo que reportan los estudios
científicos. La agricultura tiene una historia de 10,000 años, ¿no? Semejante a la de otras culturas, me imagino Colombia, también Egipto, otras que también tienen su base alimentaria en sus semillas, como, bueno, a lo mejor en Asia el arroz, o como bien decías de Perú, la papa. Nosotros, nuestra semilla principal es el maíz. Estos 8,000 años pues fueron importantes para las culturas que florecieron en el territorio mexicano, y estas culturas como la azteca, la maya, la tolteca, se encargaron de irlo domesticando, ¿no? A través de la selección entre los distintos grupos culturales, a través de la observación. Ellos no le llamaban método científico, pero evidentemente había muchos saberes ahí involucrados, y sobre todo, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Que en determinados periodos se dedicaba a sembrar. Y así también, dentro de esta domesticación y evolución de nuestras semillas, hablamos de 64 razas y miles de variedades que se distinguen no solamente por su color y su forma, sino también por su genotipo, ¿no? Esta información que viene al interior de cada célula de nuestras semillas. Estas cuestiones que nos dan a conocer nuestros queridos agrónomos, agrónomas, biólogos, ecólogas, que tenemos que volver a hablar, ¿no? De esta vinculación de los distintos saberes, de las distintas disciplinas para entender esta riqueza, ¿no? Que tiene. Y el maíz es el centro de lo que hablamos de la milpa como un ecosistema que también es muy variado en todo el territorio mexicano. Tenemos milpas, por ejemplo, que tienen pues hasta 60 tipos de productos, de cultivos en su interior, y que forman parte de la dieta tradicional mexicana. Esta biodiversidad de la milpa la podemos identificar de que pueden ser precisamente en distintos climas, en distintas alturas sobre el nivel del mar. Así tenemos milpas que están a 3,400 metros sobre el nivel del mar, o a nivel del mar, o en zonas así semidesérticas, o bien en zonas muy lluviosas, muy de agua, como Tabasco, Yucatán, Chiapas, ¿no? Y además que se distinguen también culturalmente. Hay milpas que son, por ejemplo, frutales, entonces hay una riqueza ahí de no solamente sacar los productos del maíz, sino también diversidad de frutas, ¿no? Como encontramos así los duraznos, los chabacanos, y que junto con esto también se consumen pues aquellas cosas que en otros lugares a lo mejor son considerados plagas, por ejemplo, los insectos, los chapulines o los hongos del mismo maíz. Cuando está tiernito el elote, hay un tipo de hongos que es muy preciado, que es el huitlacoche, o bien también los gusanos, el gusano de elote, que se prepara también con la tortilla. Decimos quesadilla de gusano de elote. Y están bien. Hay muchas cosas que se siguen consumiendo a lo largo y ancho del territorio. Por eso decimos México es territorio, todo en conjunto del maíz, y de ahí la necesidad de defenderlo, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, que en el 2009, bien decías, Adriana, se descubrió. Desde antes del 2006 se descubrió que había contaminación transgénica en algunos lugares del país. Entonces los científicos, académicas que se dieron cuenta de esto, pues empezaron a notificarlo. Porque fue una siembra indiscriminada y contraviene acuerdos de Cartagena, Colombia, donde México es signatario. Y precisamente la idea era de que lo que no se conoce no se tiene que utilizar, porque puede ocasionar impactos, y en este caso el maíz transgénico, el impacto sería terrible en todo sentido, económico, de salud ambiental y por supuesto para las culturas, las prácticas
que tiene nuestra gente, el tejido social que está detrás de la siembra de los maíces, de la milpa, ¿no? Entonces, a partir de ese descubrimiento se fue tejiendo todo el movimiento que bien decían de la campaña Sin Maíz No Hay País, donde se vincularon distintas organizaciones campesinas, investigadores, académicos, y fue como en el 2009 esta campaña empezó a hablar del Día Nacional del Maíz, que es el 29 de septiembre, que se festeja el Santo San Miguel Arcángel, y ahora ha sido nombrado como protector de la milpa. En esta fecha es cuando coinciden en las tierras de temporal la cosecha del maíz tierno, que acá le llamamos elote. Vamos a dejar allí porque hay varias cosas que vas poniéndonos sobre la mesa, demasiada información. Dijiste, tú, esta es una historia larga y estás haciendo un esfuerzo por resumirla, pero hay muchas cosas que entran acá en juego que son súper importantes en estos discursos para quienes estamos interesados en salvaguardar la ancestralidad, ¿no? Digamos que parte de lo que somos nosotros como origen, que nos fue arrebatado en algún momento, pero que tuvo estas resistencias que al día de hoy nos permiten seguir hablando, digamos, de esta cultura. Antes de seguir con esto, quiero que Guadalupe nos cuente sobre una primera canción que ustedes nos trajeron el día de hoy. ¿Cuál es esa canción, Guada? Esta canción es de Juanito Laguna, ¿no? Es una canción que se llama Hijos del Maíz. Acá todos somos hijos del maíz, como bien comentaba Montserrat. Juanito Lagunas es un joven compositor mexicano que utiliza ritmos latinos y rock, ¿no? Ahí en este nuevo lenguaje de lo que es la música, pero contando la historia, pues, de que somos hijos del maíz, en este doble sentido también que manejamos en México del lenguaje. Hijos del maíz quiere decir también alguien que se porta tremendo, que se expande y que hace muchísimas o interviene en todos lados, pues es un hijo del maíz, ¿no? Juanito Lagunas, pues es el cantante, es el compositor, también toca, ¿no? Está presente totalmente en esta su canción. Pues escuchémosla. Estás en modo El Convite. Pasas de rosquilla y no usas mascarilla. Te dicen que no salgas y alistas tu pachanga. Te juntas con los compas con según sana distancia. Después de los caguamos abrazado con la banda. No sé qué es lo que esperas en tiempo de pandemia contagiar. Ahora que salió el 5G me moriré. Si llego al hospital sin rodillas volveré. Ahora estoy pensando comprar dióxido de cloro. Esperar la salvación con el chip que Bill creó. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Échale, mijo. Bien, escuchábamos Los Hijos del Maíz, una mezcla de muchas cosas, de muchos géneros, pero sin duda alguna con un mensaje muy, muy interesante que también nos pone de alguna manera, nos retoma con el diálogo que nos proponía Montserrat hace un momento, y es también como en los laboratorios se han gestado muchas cosas, ¿no? Se han gestado pues enfermedades, ya pasamos por una pandemia que nos tuvo encerrados mucho tiempo, y bueno, han pasado varias cosas que nos han hecho tomar como conciencia, ¿no? Con un poco de conciencia en términos de cómo nos alimentamos. Parece que la movida a través del consumismo, el capitalismo, el mercadeo nos lleva a tener una vida un poco como mecánica y es un llamado también hacia el conocimiento de nuestras generaciones ancestrales para tener un poco más de conciencia sobre la alimentación. No sé, Guadalupe, si dándole continuidad a lo que nos proponía Montserrat hace un momento, cómo nace, un poco más de contexto de cómo nace el Día del Maíz, de dónde, digamos, cómo fue ese primer Día del Maíz y cómo se constituye este movimiento. Bueno, este
ese movimiento fue una invitación que se hizo por Sin Maíz No Hay País. Cristina Barros hace el llamado y Montserrat lo atiende y convoca. Entonces, este fue un día solamente que se pusieron a caminar, bueno, Monse, estudiantes ahí con algunos carteles invitando a reflexionar, a una plática en torno a lo que nos está pasando con esta nuestra alimentación que está en riesgo por estos transgénicos, que además pues no sabíamos ni siquiera que era un transgénico, ¿no? En ese momento. Y bueno, pues se hace este llamamiento y sí, se acude, pero después nos convoca y se van integrando profesores, estudiantes, trabajadores, y se van sumando también pues colectivos de productores del maíz, de artesanos, de artistas, de creadores en diversos ángulos, como son gente que trabaja en el teatro, en las artes plásticas, en la música, en la fotografía, y bueno, pues todos vamos siendo convocados y se va formando lo que le llamamos la colectiva del Día del Maíz. Esta colectiva se reúne pues cada 28 de septiembre, que es el día que mencionaba Montserrat, se celebra el Día del Maíz, y a partir de terminada la jornada, 2 meses después, empezamos otra vez a dar inicio de estos conversatorios, talleres que van a configurar nuestra siguiente jornada. ¿Cuál es la intención? Generar conciencia de lo que está sucediendo con esta intromisión del maíz genéticamente modificado, qué está pasando con el campo, cómo esto está vinculado a distintas enfermedades, qué está pasando ya con nuestra salud alimentaria, cómo está en riesgo, pues, no solamente el maíz, que es algo que mencionaba Montserrat, es decir, no solamente es como la semilla, es todo el contexto, todo lo que está vinculado, como es pues la producción del campo, ¿no? Como es la tradición culinaria, ¿no? La alimentación, porque el maíz, nuestro maíz tiene una característica muy importante. El maíz tiene un proceso a partir del cual se gesta lo que es la calcificación, ¿no? Que es muy importante en nosotros. Ese proceso se llama nixtamalización, que fue algo que se agregó para poder cocinar el maíz. Se le agrega cal. Esto no hierve, no tiene mucho tiempo de cocción, sino solamente 12 minutos se deja remojando toda la noche más o menos, y al otro día se lleva al molino. Bueno, este proceso se elimina con la venta de todo este maíz y con todo porque ya se vende además como polvito, como harina, ¿no? Y esta se está incluyendo en todas las tortillerías que son las que nos dan abasto a nuestro consumo diario, porque nosotros consumimos, no podemos comer, ¿no? Si no es con tortilla, y vamos por nuestro, dice Monse, medio kilo, ¿no? No sé, dices por persona. Bueno, nosotros compramos 1.5 kilos acá en la casa, somos varios, entonces así cada quien dependiendo del número de integrantes que sea compra, pero vamos del medio kilo al 1.5 kilos, a los 2 kilos diarios, porque se desayuna, se desayuna en quesadillas, se desayuna en chilaquiles, se desayuna pues en una variedad muy grande de comida que se tiene acá, en gorditas le llamamos, y se come en sopa de maíz, sopa de tortilla, y bueno, y se cena también, se acaba uno cenando unos tacos. Entonces el maíz está presente en los 3 momentos de nuestra comida al día. Y bueno, pues difundir esto está en riesgo. O sea, no solamente decía es la semilla, es nuestras formas de alimentarnos, es las enfermedades que ya se han demostrado que están ahí presentes, devenidas de este proceso de introducción del maíz, ¿no? Hay 1.200 referencias, se presentaron apenas de
todos los daños que está generando el maíz transgénico. Algo que pues no se conoce. Todavía es un asunto no develado, todavía es un asunto muy pues en la academia, pero no en toda, ¿no? No en todos los niveles, porque nosotros algo que estamos trabajando es no se trabaja, no se incluye en los procesos educativos la salud alimentaria. O sea, no conocemos qué pasa con lo que comemos, no conocemos qué sucede con ello. Uh-huh. De acuerdísimo, ese es un tema y por ejemplo nosotros acá en la pedagógica que tenemos todo el trabajo de formación de maestros para la primera infancia, hay unas discusiones de fondo, creo que esto le va a resonar mucho a las personas que están trabajando todo el tema de crianza y atención a primera infancia, porque a veces se irrumpe desde la ciencia también con algunas indicaciones para la alimentación de los niños, desconociendo algunos elementos que hacen parte de lo ancestral y sobre todo que tienen que ver con estos elementos de corte pues orgánico, que finalmente es lo que está produciéndonos también nuevas enfermedades y otras enfermedades que hacen parte también como de las dificultades de salud que transitamos. Antes de seguir, quiero darle, claro, un saludo a la gente de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez en el máster, a Yoli Barrantes que nos hace la producción de nuestro programa, Laura Chávez en la producción gráfica, ese es el equipo que hace posible la Pedagógica Radio. Bien, en estos anuncios institucionales, pues también que hacen parte de lo que hacemos acá en Colombia, para que ustedes también nos vayan conociendo, Montserrat, María Guadalupe, y vamos a seguir hablando de este asunto que sin duda alguna supera solamente el tema de un asunto, cierto, agrícola, lo decían ustedes varias veces, y en ese sentido Montserrat nos hacía una alusión a que alrededor de la cultura del maíz pues se vienen otros elementos culturales que representan esa diversidad en términos de frutales, en términos también digamos del consumo de ciertos, yo me quedé pensando en la quesadilla de gusano elote, que la probaré cuando vuelva a México, que espero sea pronto, y bueno, alrededor de eso unos elementos culturales, ¿cierto? Que seguramente así como en Colombia, en México, pues hay una tremenda diversidad de lo que son los indígenas y los campesinos que habitan su territorio. Decía Guadalupe que alrededor de la fiesta del maíz no solamente, es decir, se vinculan asuntos artísticos, bueno, otro tipo de elementos. ¿Cómo formulo esta pregunta? Sí, ¿cuál es el lugar de los campesinos o indígenas? Ya ustedes nos aclararán allí. Nosotros acá tenemos muy marcado campesino, indígena, pero creo que en México no tanto. Pero bueno, ¿cuál es el lugar de estos sembradores, digamos, de maíz y de su conocimiento en la universidad a través de esta fiesta, Montserrat? A ver si entendí la pregunta. Bueno, en la universidad hay distintas escuelas, facultades que tratan precisamente de procurar el vínculo con nuestras comunidades indígenas y decimos pueblos también originarios. Puede ser una ligera distinción, pero en la práctica están combinadas estas situaciones, ¿no? Puede ser un pueblo originario en la medida en que tiene incluso títulos la gente pues desde la colonia, ¿no? Cuando se empiezan a reconocer que ahí habitaban grupos ya organizados con determinadas prácticas socioculturales, con lengua, con vestimenta, que los distinguían en ese territorio. Entonces ahí empieza esa identificación. Y la otra es también las comunidades indígenas donde todavía se conservan toda una serie de prácticas y hábitos que
que además estas comunidades lo defienden, ¿no? Y entonces podríamos hablar de 68 grupos indígenas, comunidades indígenas que resisten con sus prácticas de siembra, de agricultura, y que, bueno, van modificándolas también con la introducción de muchas otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, de los maíces mejorados que han creado en algunas universidades, como la de Chapingo, que se dedica a la agricultura, y ellos han, por ejemplo, mejorado su producción y tienen ese apoyo para que pueda ser continuando siendo agroecología. Pero también hay otras donde ya introducen elementos agroquímicos, modelos de industrialización en la agricultura. Y bueno, esa es toda otra historia, ¿no? Que también rompió, como bien decías en un momento, el capitalismo rompió con muchas de estas formas y que están en peligro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la defensa de nuestros maíces en la universidad, no solamente hablamos de la defensa del maíz como semilla, que ya es un símbolo muy importante de identidad, el maíz, sino hablamos de la defensa precisamente de todo un sistema, de todo un modo de vida de las comunidades. Esto empezó, decíamos, pues a lo mejor con la Revolución Verde, donde empezaron a utilizarse agroquímicos para fertilizar la tierra, para combatir a plagas, y esto fue pues un desastre para la agricultura mexicana, porque los agroquímicos han empobrecido los suelos. En un principio la producción se elevaba, pero después las plagas, por ejemplo, se hicieron resistentes a los plaguicidas y cada vez tenían que ponerle más plaguicidas, nuevos plaguicidas, y fue envenenando la tierra y también cambiando los usos y los modos de costumbre de las comunidades. Después vino con este modelo industrial la biotecnología, que es cuando aparecen los transgénicos, ¿no? Entonces, pues ahí fue precisamente lo que se ha estado documentando, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento Vía Campesina, que es un movimiento internacional, donde habla precisamente de la necesidad de cambiar esos ritmos, ¿no? Del modelo capitalista, agroindustrial, de monocultivo, de agricultura extensiva, intensiva, que justo es lo que también está provocando cambio climático, porque deforestan grandes extensiones de tierra, porque cambian los cultivos tradicionales por cultivos que requiere el mercado, y esto tiene que ver con corporativos transnacionales que no les interesa, por supuesto, la salud de los niños, de las niñeces, les interesa más la ganancia, no les interesa la salud pública, no les interesa el ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos como también atentos a ver esta cuestión, porque ahora nosotros estamos en esa cuestión, en estas jornadas, dando a conocer este conjunto de cosas que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Estas jornadas son las que fueron inicialmente para dar a conocer lo que hace la campaña Sin Maíz No Hay País, y al mismo tiempo como la necesidad de aprender a trabajar en colectivo, en organizarnos en función de estrategias educativas de alimentación, ¿no? Y bueno, ustedes me dicen si seguimos más con las jornadas o con el contexto complicado. Quisiéramos seguir con todo, Montserrat, porque realmente está muy, muy interesante. Creo que nos daría incluso para otro programa, pero antes de seguir, sí, claro, vamos a profundizar un poco en esas jornadas. Pero antes de seguir, quisiera pedirle a Guada que nos regale la segunda canción que ustedes trajeron el día de hoy. En tanto, la música también habla de nosotros y de nuestros territorios. ¿Cuál es esa canción, Guada? Bueno, esta canción es del trío Matamoros, El que siembra su maíz. Es una canción cubana, ¿no? El trío Matamoros cubano. Y bueno, pues es que yo decía en un principio
cómo nos conectamos entre nosotros por estas historias comunes que tenemos, por estas historias de un maíz que viene pues todo Centroamérica fuertemente cubriendo nuestra necesidad de alimentación, pero además que como todas estas formas de vida se traducen en arte, se traducen en expresiones diversas, entre ellas la música. Entonces, esta riquísima canción del trío Matamoros, pues la traemos aquí porque nos hace bailar también, porque el maíz también es una fiesta y de eso pues podemos hablar más adelante. Entonces, pues a bailar con esta rica canción del trío Matamoros. Estás escuchando El Convite. ¿Dónde está Mayor? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles, ya no pregona en la esquina, ya no quiere. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, escuchábamos esta canción del trío Matamoros e indudablemente los guateques cubanos que, como dijo Guadalupe, nos hacen bailar alrededor del maíz. Nosotros también tenemos una historia, digamos, Colombia muy fuerte alrededor del maíz y lo que eso simbolizó para nuestra cultura chipcha, casi desaparecida de nuestro territorio, y bueno, lo que eso simboliza culturalmente. Poco para continuar y ya con esto sería nuestro último parte del diálogo, pero no menos importante, y es que justo con la pregunta anterior, Montserrat nos hablaba un poco de esta importancia de estos diálogos y digamos la referencia iba a la importancia de que esto llegue a la universidad. Más o menos desde los años 70 ha habido una intencionalidad de que los conocimientos ancestrales lleguen a la universidad, ¿no? De que rompamos un poco como con esta colonialidad del saber, que es la que también ha hecho que de alguna manera no solo desconozcamos. Acá en Colombia hemos venido trabajando muy fuerte también en superar esta vergüenza cultural que nos deja la huella también colonial sobre nuestras prácticas, nuestros usos y nuestras tradiciones. Entonces, sí, Guada, si nos cuentas un poco eso, ¿cuál es ese lugar de, digamos, es lo que pasa en estas jornadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen estas jornadas? Y esa relación con estos productores del campo en estas jornadas. Yo lo voy a decir así, es la entrada de la pala, de la pica, de los instrumentos del saber campesino a la universidad, el saber indígena y campesino a la universidad. ¿Cómo llega allí? Bueno, esto que mencionas pues es sumamente importante, ¿cómo llega? Entonces pues hay una invitación a ellos para generar un vínculo, y le llamamos a esto vínculo de saberes, ¿no? Y es a partir de ya sea de conversatorios, ya sea de talleres, ¿no? Ya sea a través del tianguis. Hay un tianguis que se llama La Milpa, donde se colocan pues todas las o la mayor cantidad posible que nos permiten pues ahí en la universidad, dadas las condiciones, ¿no? Que esto implica pues llevar anafres, ¿no? Llevar carbón, ¿no? Y eso para tener alimentos calientitos, la tortilla caliente, el pozole, en fin. Y esto es un acercamiento. Solo por contexto, un tianguis es un mercado, ¿verdad? Ya. Es un tianguis, es un mercado. Nosotros tenemos muchas palabras en náhuatl para nombrarnos que está vivo el lenguaje. Entonces nosotros nombramos se nombra y se recoge este nombre de los mercados, del llamado mercado. Ajá. Entonces tenemos este tianguis de la Milpa, en donde se ofertan pues todos estos productos, donde están quien siembra es quien está elaborando los alimentos también que se venden y que también se comparten, porque también hay lo que se llama trueque.
Trueque es otra palabra de origen náhuatl que quiere decir intercambio. Ajá. Puedo intercambiar pues por no sé, algo que pueda considerarse justo. Y bueno, pues ahí hay plática, hay música, es un lugar de encuentro directo. Están los talleres en donde pues sobre todo han venido mujeres a compartir sus saberes en la elaboración de la nixtamalización, por ejemplo. Como decía, que también es desconocido este proceso por muchos de los universitarios, universitarias, y se enseña cómo se nixtamaliza, a la elaboración de la tortilla, a la elaboración del atole, que también es una palabra náhuatl, atoli, que quiere decir abrazo, ¿no? Un abrazo. Cuando alguien se enferma nos dan atole, que es una bebida hecha también con, en este caso con maíz, ¿no? Porque hay atoles de todas formas, pero con maíz, con cacao, en fin. Y están estos conversatorios con todos ellos en este diálogo de saberes. Aparte, bueno, tenemos las intercambios con quien hace investigación, ¿no? Dentro de la universidad y fuera de ella. Tenemos también encuentros culturales con música, con arte, ¿no? Son estas exposiciones artísticas son esenciales en nuestras jornadas porque pues a partir de ello se comparte pues las creencias, los mitos, los rituales que son muy importantes. Tenemos el ritual de apertura, ¿no? En un tlamali, que es una ofrenda en la que pues se da gracias a que tenemos esto en nuestra, que nos produce, se da gracias a la Madre Tierra que nos da estos productos y que después se puede compartir en la mesa para el convite. Y bueno, pues también por otro lado hay exposición, decía, de pintura, de escritura, cuentos, ¿verdad? Relatos, poesía. Entonces se abre una convocatoria. Nosotros estamos configurados dentro de lo que es esta colectiva del Día del Maíz por comisiones. Entonces está la comisión del tianguis, la comisión cultural, la comisión de difusión para que vaya a los medios. Fíjate bien, Adri, este sería dentro de nuestro proceso que estamos abriendo nuestro primer encuentro con la radio. Nosotros nos conectamos mucho con las radios culturales, radios campesinas, radios comunitarias. Y bueno, tenemos también la mesa, la coordinación que son toda la comisión de las invitaciones, por ejemplo. Y bueno, también foros, talleres, ferias, ¿no? En fin. Estas jornadas iniciaron con este día, como decía, en la caminata, en la invitación, caminando pues, invitando, diciendo, sabían que pasa esto en México, sabían de estas circunstancias, sabían lo que nos estamos comiendo, a llegar a una jornada de casi pues una semana, ¿no? Y pasar de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, donde se gestó esta colectiva, a conformar ya toda una red, ¿no? Con otras facultades. Ahorita está llevando a cabo otra jornada junto con nosotros la Facultad de Ciencias, ¿no? También otros grupos, ¿no? Como es la de GOAE, que es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, ese es el COUS, y la Facultad de Medicina con la Dirección de Orientación y Atención Educativa. Entonces estamos trabajando con todo ello. Pues esto, yo creo que Monse nos pudiera también ahí compartir de todo esto que hacemos. Bien interesante todo el planteamiento que ustedes nos hacen, además nos deja pensando, ¿no? También esos lugares de la academia para las comunidades, digamos, de alguna manera, hemos discutido mucho, ¿no? Que no se trata, sobre todo este concepto, por ejemplo, de inclusión, lo hemos discutido mucho porque no se trata de abrirle un cupo a un campesino o a un indígena en la universidad para que aprenda lo que nosotros consideramos que debe aprender,
sino que se trata es de un ejercicio más intercultural, ¿no? Y es cómo la universidad también abre las puertas para que los saberes que han transitado y que se han legitimado en los territorios a través de los años pues tengan un lugar, ¿no? Se nos acaba el tiempo porque en la radio es súper cortico, pero no quisiera que se fueran sin dejarle un mensaje a los futuros maestros, a los futuros docentes que se están formando en esta universidad. ¿Cómo desde lo que ustedes están planteando podemos trabajarlo desde la escuela, Montserrat? Creo que precisamente la iniciación de estas jornadas fue la defensa de nuestra alimentación, de nuestro modo de vida, que es fundamental para nosotros. Y en esta cuestión de que decimos cualquier problema tiene que ser tratado colectivamente. De eso tenemos la certeza. Y para hacerlo colectivamente tenemos que aprender a organizarnos. Tenemos que reconocer esta ciencia campesina que existe, ¿no? Es el diálogo de saberes del que estamos hablando, que pues hasta para hacer un video, un videoclip, un mensaje, es precisamente a través del estudio y de reconocer nuestra realidad, y no solamente en todo aquello que nos ha hecho daño, sino en todo aquello que nos da placer, que nos da bienestar. Y en eso, por eso está en el centro el maíz. Entonces, pues eso, aprender a trabajar en colectivo. Y pues gracias por la invitación. No, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad que para nosotros es un gusto poder escuchar estos movimientos que se han desarrollado en México. Sin duda alguna, México es un ejemplo para nosotros en términos de movimientos sociales. Ahorita justo estamos en toda una movilización como país alrededor de nuestros derechos laborales y nuestros derechos de salud. Y bueno, este tipo de cosas, pues, de experiencias, ¿cierto? Este tipo de relatos nos ponen sobre la mesa formas en las que tenemos que empezar a mirarnos hacia atrás, hacia nosotros mismos y hasta nuestros orígenes. Un abrazo para Guadalupe, un abrazo para Montserrat y esperamos tenerlas nuevamente en nuestros micrófonos. A nuestros oyentes, un agradecimiento por seguirnos. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite. Y bueno, por supuesto, en la página de la Pedagógica Radio, donde pueden revivir este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Maíz hermano, granito eterno, de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te condeno, en las cataratas y en el fuego, si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.